Hola chicos y chicas, vamos a empezar con la primera unidad de la materia de control 2, que se denomina técnica del lugar de las raíces. Esta unidad la voy a dividir en 3 clases para que los videos no sean tan pesados y bueno, esta es la parte 1, por lo tanto van a haber 3 clases, la parte 1, la parte 2 y la parte 3, más un ejercicio resuelto como guía de modelo para que ustedes trabajen y hagan sus ejercicios. ¿De qué se trata esta técnica? Bueno, como ustedes habrán escuchado, el nombre les está diciendo que van a trabajar con las raíces. Las raíces de una ecuación en el control, si tomamos la ecuación característica, las raíces son los polos. Entonces va a ser el lugar donde se ubican los polos. Básicamente en eso se basa esta técnica. Es una manera gráfica, ¿sí? Ya que nosotros en el plano, nos queda representado en el plano S, cómo varían las raíces de nuestra ecuación característica cuando varía un parámetro, ¿sí? Ese parámetro nosotros lo podemos elegir. Generalmente, cuando veamos diseño, esos parámetros están vinculados a la variación de alguno de los parámetros del compensador o la ganancia del sistema. Pero también nos puede interesar ver cómo va a variar la ubicación de los polos de la ecuación característica cuando varíe, por ejemplo, otro polo. Y esa va a ser la clase 3, que vamos a ver cómo se trabaja cuando nosotros queremos tomar otro parámetro que no esté como factor multiplicativo, ¿sí? Bueno, obviamente que lo que analizamos es la variación de los polos del lazo cerrado, porque estamos analizando la variación de los polos de la ecuación característica, ¿sí? O de las raíces de la ecuación característica, cuando una ganancia o un parámetro del compensador varía, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver visualmente qué sucede con la dinámica de nuestro sistema. Sirve tanto para análisis como para diseño. Análisis porque nosotros podemos visualizar, ¿sí? Y a su vez calcular qué tipo de respuesta vamos a tener. Y una de las metodologías de diseño de compensadores se basa en el lugar de las raíces. Es una técnica que nos da información cualitativa y cuantitativa. Cualitativa porque nosotros, del solo hecho de mirar el lugar de las raíces, podemos darnos cuenta de cómo va a ser la respuesta dinámica de nuestro sistema. Y cuantitativa porque si nos paramos en un punto determinado de este lugar de las raíces, podemos determinar los valores que van a tomar los polos y el valor del parámetro variable. Bien, quien inventó esta técnica o quien propuso esta técnica es Evans y lo hizo en 1948. Para entrar en tema, este ejemplo que son cámaras de seguimiento de objetos, ¿sí? Y funcionan que se van a mover, ¿sí? Porque el objeto tiene un transmisor, o sea, un detector, y la diferencia entre los dos detectores, que uno está en la cámara y otro en el objeto, generan un error y entonces la cámara, eso hace que se mueva el motor de la cámara hasta que el error ese se hace cero. ¿Bien? Perdón. La función de transferencia que tenemos de las dos cámaras, en realidad es del motor de la cámara, es esa, más un amplificador, ¿sí? Y los detectores o los sensores dan la diferencia de posición. Bien, si ustedes calculan la función de transferencia del lazo cerrado, es esta la que queda, ¿sí? Determinando que K es el producto de la ganancia del amplificador por la ganancia del motor y la cámara. Bien, bueno, si ustedes varían K
de 0 hasta 50 le he dado yo valores o podrían variarlos más. Obviamente que la posición de los polos, ¿sí?, va a ir variando. Bien, cuando K vale 0, sería la función de transferencia de lazo abierto y tenemos un polo ubicado en -10 y uno en 0. Cuando K comienza a aumentar hasta este valor, podemos decir, siempre vamos a tener la presencia de dos raíces reales y distintas. Por lo tanto, la respuesta va a ser sobreamortiguada, que es esta que tenemos acá. ¿Sí? Cuando K llega al valor 25, tenemos dos raíces reales e iguales, ¿sí? Y la respuesta es la amortiguada crítica. ¿Bien? Y luego, cuando K pasa este valor, sigue aumentando, ya tenemos un par complejo conjugado. Es un sistema típico de segundo orden, ¿bien? Y bueno, este sería para el valor de K 35 y ya este para el valor de K 65, ¿bien? Lo cual, si nosotros llevamos al plano S y graficamos, similar a esto que yo les he presentado acá, ¿sí? Pero hecho punto por punto marcando las raíces. Bueno, entonces, lo que propusieron en esa época para trabajar de manera más sencilla, porque cuando tenían polinomios, volvemos a lo mismo, estamos en una era en donde las computadoras casi no existen o existen poco, y calcular las raíces de un polinomio de orden elevado, de cuarto, quinto, sexto, se complica, y analizar el comportamiento en el dominio temporal de este sistema también se complica. Entonces, con esta técnica, como yo les he mostrado, podemos ver de manera sencilla cómo se va a comportar ese sistema cuando varía un parámetro. Bien, por lo tanto, ahora yo les voy a presentar en esta primera parte cuáles son los fundamentos matemáticos o en qué se basa esta técnica, y la segunda parte va a ser la determinación de reglas a seguir para poder graficar el lugar de las raíces sin ir calculando las raíces por cada valor de K. ¿Bien? Bueno, recuerden que como estamos en el dominio S, es un número complejo. Por lo tanto, un número complejo se puede representar en coordenadas polares por su módulo y su fase. Y si nosotros trabajamos con la función de transferencia, también es un número complejo y se va a poder representar por su módulo y su fase. Bien, esta teoría surge de que, bueno, este es el punto que tiene parte real sigma más j omega. Y acá, si le sumamos a esta función un número complejo, fíjense que queda otro número complejo, ¿bien? Porque ese se reemplaza por sigma más j omega y queda la parte real y la parte imaginaria. Bueno, si ustedes hicieran esto, en realidad tendrían un vector que estaría por acá, en donde esto sería lo de que es sigma más a. Bien, me sale horrible esto, pero no importa. Y bueno, y el vector estaría por acá más o menos, ¿no? Desde el origen hasta ese punto que está ahí. Y tendría esta parte real con la misma parte imaginaria. Bueno, de todas maneras, la representación esta, como es matemática, yo le puedo restar la parte A, ¿sí? Lo puedo hacer de manera vectorial o no, como ustedes quieran, y obtengo esto que está acá. ¿Sí? Pero bueno, eso es teoría de números complejos y ustedes ya lo han visto cómo se trabaja con los números complejos en matemática aplicada. Nosotros acá vamos a usar esta teoría como herramienta, ¿bien? De cálculo. Por lo tanto, si nosotros tenemos una función compleja, también podemos calcular su magnitud y su fase, ¿sí? La magnitud la sacamos como el producto
¿sí? O la productoria de los módulos de los ceros sobre la productoria de los módulos de los polos. ¿Bien? Ahora bien, S va a tener un valor en el plano, que va a ser un número complejo. ¿Sí? Entonces ustedes cuando reemplacen S por ese valor, bien, les va a quedar que tienen que sacar el módulo de un número complejo que se sacaba como, que era la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada. Eso lo vieron en el análisis frecuencial en control 1 también, ¿sí? Que sacaban el módulo de una función de transferencia compleja. Bueno, y la fase de esa función de transferencia compleja era la fase, la sumatoria de la fase de los ceros menos la sumatoria de la fase de los polos. Y esto aplicaban la regla de Pitágoras como la parte imaginaria sobre la parte real, porque siempre trabajaban con las tangentes. ¿Bien? Entonces también S tiene un valor determinado y nosotros vamos a trazar un vector desde el punto en cuestión a ese valor determinado del plano y nos queda formado un triángulo rectángulo al cual le vamos a poder aplicar la tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, que están ubicados en -2 y en 4. Acá, de esta misma manera, a nivel vectorial, con los ángulos, dada esta función de transferencia de lazo abierto, que es la de las cámaras que vimos, tomen el punto -9 y -1 más j y se fijen si pertenecen o no o si van a ser raíces de la ecuación característica. -9, claramente que es este que está acá. Yo después que hice el lugar de las raíces, sé que debe pertenecer, por lo tanto la fase me va a tener que dar menos 180 o 180 o un múltiplo de 180. Y fíjense que -1j, que es un punto que está acá, este va a tener que dar un ángulo distinto, ¿sí? Fíjense que tienen dos puntos nada más acá para calcular la fase, ¿sí? Y este obviamente que está en el eje, ¿sí? Entonces va a ser de 0 grado o 180, dependiendo cuánto les dé. Ahora con este está bueno que hagan la práctica y se fijen que va a dar distinto de 180 y tienen que trazar el vector que va desde acá hasta acá, ¿sí? Lo cual va a tener parte imaginaria 1, va a ser la tangente a la -1 de 1, sobre la parte real, que va a ser 9, ¿sí? Que es esto que está acá, 9. Y de este que está acá, a este sí le tienen que plantear 180 menos la parte imaginaria que es 1 sobre 1. Bien, porque queremos calcular este ángulo que está acá. En el caso de este queremos calcular ese ángulo. Calculen esa fase, no hay ceros, son solamente polos. Y fíjense si cumple con el requerimiento angular que les tiene que dar un múltiplo de 180. Como vemos, no tiene que cumplir, les va a dar un múltiplo, les va a dar un valor distinto a de 180. Por lo tanto, si yo le quiero dar la raíz para cualquier valor de k que tome, esta raíz nunca va a pertenecer al lugar de las raíces, o lo que es lo mismo decir que este punto no va a ser nunca un polo de la ecuación característica. ¿Bien? Bueno, ¿qué cosas vamos a trabajar en la próxima clase? Que vamos a determinar con las reglas a partir de este requerimiento angular y del requerimiento de magnitud. Fíjense, vamos a definir los valores a la función de lazo abierto, que son los polos y ceros de los valores de k igual a 0 o k igual a infinito, perdón, que son los polos y ceros de la función de transferencia de lazo abierto, ¿sí? Serían estos. Esa es una de las reglas. Otra regla que vamos a ver van a ser cuáles segmentos se encuentran en el eje real, ¿sí? Y esto que ustedes ven con flechitas se le denomina ramas, ¿sí? Luego vamos a determinar cuando k tiende a infinito
tienden a un valor determinado. Ese valor está definido por estas rectas que están acá, que se van a llamar asíntotas. Esas asíntotas se cortan en un punto en el eje real, ¿sí? Que es la intersección de las asíntotas, y tienen una inclinación determinada que es el ángulo de las asíntotas. Otra cosa que vamos a determinar es la intersección, ¿sí? De la rama con el eje J omega. Bien, esa es otra regla. Y otra regla que nos da pautas de qué pasa con las ramas en el eje real es este punto que tenemos acá, en donde se juntan dos o más ramas, bien, que se le llama punto de ruptura porque las ramas tienen que salir hacia el plano. Bien. Otra cosa que nos interesa saber es con la inclinación que las ramas salen de los polos en este caso, porque del polo ya sabemos que van a salir las ramas, ¿sí? Y vamos a calcular ese ángulo que está acá, que les estoy marcando ahí, ese angulito o esa inclinación, para darle mayor precisión a nuestro gráfico o a nuestro bosquejo. Bien, esas son todas las reglas que vamos a ver en la clase que viene. Del lugar geométrico de las raíces tenemos la parte o el rango donde la ganancia es positiva, que va de 0 a infinito, ¿sí? Que se le llama por ahí lugar directo o lugar geométrico de las raíces. Después tenemos lo que pasa cuando el valor del parámetro variable toma valores negativos, que es el inverso o el complementario, que nosotros básicamente no nos vamos a focalizar en este. Respeta las mismas reglas, nada más que es para valores negativos de acá. Podemos tener algún tipo de ejercicio para que ustedes trabajen y se den cuenta. Se aplican exactamente las mismas reglas que vamos a ver, pero generalmente es muy poco común tener una ganancia negativa. Y bueno, y obviamente que el lugar completo abarca el directo o el geométrico de las raíces y el complementario y el inverso. Eso muestra todo el rango de variación del parámetro variable. Bien, bueno, hasta ahora esta es la clase de hoy, la primera parte, en donde yo he hecho la introducción del lugar de las raíces.